El acompañante. Esto nos pasó hace unos 3 años. Una vez fuimos a visitar a unos parientes de mi mamá a un rancho que está rumbo a Jalapa, Veracruz. La verdad, no sabíamos bien cómo llegar, y aunque le preguntamos a los primos, pues no entendimos bien. Así que cuando subimos en el autobús, en la estación le preguntamos al chofer si conocía aquel rancho. Se quedó pensativo un momento, pero después nos dijo muy confiado que él nos avisaba cuando estuviéramos cerca, que conocía un atajo para que no diéramos tanta vuelta desde la estación. Se lo agradecimos mucho y nos fuimos a nuestros asientos. Sabíamos que el camino era largo, pero no tanto. Ya llevábamos como 5 horas de carretera y estábamos un poco desesperadas cuando sentimos que el chofer empezó a bajar la velocidad. Nos extrañó un poco y cuando por fin se detuvo por completo, nos dijo que nos fuéramos por ese camino, entre la vegetación al lado del cerro, todo derecho hasta que topáramos con el río, y que desde ahí veríamos un sendero que desciende por el mismo monte. Ese sendero nos llevaría directo al rancho de la Cruz que le habíamos comentado. Recogimos nuestras maletas apresuradas y nos bajamos del autobús. Mi mamá y yo nos quedamos mirándonos. No teníamos ni idea de dónde andábamos, y sobre el camino que nos dijo el chofer, no se veía ni un alma a quien preguntarle. Así que no nos quedó de otra más que empezar a caminar sobre el sendero. Después de andar por un rato, vimos con alivio cómo apareció frente a nosotras el río. Ahí nos paramos a descansar un rato, pero también nos detuvimos porque, según el chofer, había una vereda que descendía. Pero resultó que nos encontramos con 2, una que se metía entre la maleza y la otra rodeaba al cerro. Estábamos confundidas. Mi mamá intentó marcarle a la tía Gloria, pero no teníamos señal. En ese momento, a lo lejos sobre el camino, vimos que se acercaba una persona hacia nosotros. Eso nos tranquilizó un poco. Al parecer, era un joven como de unos 20 años, de pantalón de mezclilla y camisa azul. Traía un sombrero que le cubría los ojos, pero se le veía buena pinta. La verdad, se miraba guapo, aunque eso sí, estaba muy pálido, y cuando pasó junto a nosotras, le dimos las buenas tardes, pero ni siquiera volteó a vernos y se siguió de largo. Yo alcancé a decirle si sabía cómo llegar al rancho de la Cruz, que buscábamos a la señora Gloria Estrada. En ese momento se detuvo bruscamente. No se dio la vuelta y tras unos segundos de silencio nos hizo un gesto con la mano para que lo siguiéramos. Agarramos las maletas y nos fuimos detrás de él. Caminaba muy rápido y por más que le corrimos nunca pudimos emparejárnosle. Después de un rato de caminar en silencio, aquella situación nos empezó a dar mala espina. Por más que le preguntábamos nunca respondía nada. De pronto, aquel joven levantó la mano apuntando hacia el cielo. Mi mamá y yo volteamos hacia arriba. Había nubes negras de lluvia y ya empezaba a oscurecer. Sin decir nada, el joven apretó el paso. En ese momento, no sé por qué llamaron mi atención sus botas. Me daba la impresión de que no tocaba el suelo, pero pensé que ya estaba alucinando por el calor que hacía. Pasaron algunos minutos más para que todo se oscureciera. Por aquel sendero no había ni una pizca de luz, apenas si podíamos ver el camino de tan oscuro que estaba. De pronto, escuchamos detrás de nosotras como si quebraran ramas entre la maleza y varios gruñidos. Las 2 saltamos asustadas, pensamos que algún animal salvaje nos estaba persiguiendo. En ese momento, aquel joven nos hizo un gesto con la mano de que nos apresuráramos. Empezamos a caminar más rápido, pero aquellos bufidos no pararon. Al contrario, los empezamos a escuchar cada vez más cerca, casi encima de nosotras. Íbamos aterradas. De repente, el joven se detuvo, casi chocamos contra él. Levantó su mano y nos señaló una vereda muy angosta escondida entre la vegetación. Casi corrimos hacia ella. Apenas la pasamos cuando, a lo lejos, vimos un poblado. En ese momento, escuchamos un alarido que nos erizó la piel y empezamos a bajar el cerro como locas.
De repente se soltó la lluvia muy fuerte. Nosotras seguimos corriendo y ya casi llegábamos a las primeras casas cuando, al voltear hacia atrás, nos dimos cuenta que el joven no venía con nosotras. Mi primer impulso fue regresarme por él, pero mi mamá me jaló y me dijo que mejor pidiéramos ayuda. Al llegar a las primeras viviendas, empezamos a tocar todas las puertas que encontramos a nuestro paso. Y a las personas que fueron saliendo, les tratamos de explicar como pudimos lo que creímos que en ese momento estaba pasando. Que al joven que nos acompañaba lo estaba atacando un animal sobre el sendero que veníamos. Entonces se organizó rápidamente un grupo para salir a su ayuda. A nosotras nos metieron a una de las casas, nos ofrecieron un cuarto para que nos cambiáramos. Estábamos empapadas. Al salir, nos sentaron cerca de un fogón y nos dieron algo de beber para el susto. Ya estábamos un poco más tranquilas, cuando en eso llegó mi tía con 2 de mis primos. Ya estábamos en el rancho de la Cruz, corrimos a abrazarlos y empezamos a platicarles lo que nos había pasado. Nos escucharon preocupados, entonces mi tía nos dijo espantada que ese camino era muy peligroso, y que ni siquiera los del rancho se atrevían a cruzar por ahí por las noches. Aparte de los lobos que rondan por el río, y se dice que ahí espantan mucho, que incluso había gente que juraba que por ese camino se aparecía un nahual. Nos quedamos sorprendidas. Entonces le comenté a mi tía que habíamos tenido mucha suerte por aquel joven que nos había acompañado gran parte del camino, pero que estábamos preocupadas por él por lo que le hubiera pasado. En ese momento, entraron algunos del grupo que salieron a buscarlo. Nos dijeron que no habían encontrado a nadie y que por la lluvia detendrían la búsqueda. Al parecer, también ya habían avisado al municipio vecino para que les mandaran más gente y equipo de rescate, que era todo lo que podían hacer por el momento. Nos entristecimos mucho. Mi tía y mis primos nos llevaron a la casa. Al otro día continuaron con la búsqueda de aquel joven, pero fue en vano. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y como no pudimos darles ni siquiera su nombre o alguna referencia de dónde era, después de 3 días decidieron dar por finalizada la búsqueda. Nos sentimos muy mal por eso. Nosotras nos quedamos en el rancho una semana más. Un día antes de regresarnos a la ciudad, después de comer, nos quedamos a charlar con la tía. En eso se levantó y se metió en una de las recámaras. Cuando regresó, traía un viejo álbum de fotografías. Lo abrió y empezó a pasarnos las fotos mientras nos platicaba algunas historias de parientes que tuvimos en el pueblo. En una de ellas venían pegadas 2 fotos. Al separarlas, vimos a una pareja que nos dejó con la boca abierta. Mi tía se apresuró a decirnos que era ella cuando tenía 17 años y que el joven con el que aparecía abrazada se llamaba Rodolfo, un novio que quiso muchísimo y que hasta planes de boda hubo, pero una noche después de haberla venido a visitar, se le ocurrió irse por ese sendero por el que habíamos llegado nosotras y que a los pocos minutos de que se fuera, se empezaron a escuchar sus gritos pidiendo ayuda. Espantada, fue por su papá y sus hermanos para irlo a ayudar, pero que al llegar, lo encontraron tirado cerca del río, todo ensangrentado y moribundo. No pudieron hacer nada. Murió más tarde en el hospital. Las autoridades del municipio dijeron que lo habían atacado varios lobos, pero entre la gente del rancho y de los poblados cercanos se empezó a correr el rumor de que en realidad lo había atacado el nahual del Cerro de la Cruz que habitaba ahí desde hace mucho tiempo. Mi tía terminó su relato con la voz quebrada y empezó a llorar. Mi mamá la abrazó tratando de consolarla. Yo solo me quedé mirando aquella fotografía. En ese momento no tuvimos el valor de contarle a mi tía que aquel joven que nos había acompañado en el camino y Rodolfo, que fue su novio hace mucho tiempo, eran la misma persona. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.
Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.